Este es tu espacio de superación personal. Carlos Bermúdez Live, un programa en el que nuestros invitados especiales nos hablarán sobre cómo salieron de su zona de confort y lograron trascender. Carlos Bermúdez Live, lunes de 6 a 8 de la noche, aquí en Radio Vital, una onda saludable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Bermúdez. Estamos aquí en el programa de Carlos Bermúdez Live y tenemos un gran invitado. Aquí con el contador público Miguel Sánchez Candelas. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la contabilidad gubernamental. Y es muy importante que sepan que, primero saludarte. Contador, ¿cómo está? Muchas gracias, Carlos Bermúdez, de estar aquí en tu programa y con tu público. Muchas gracias. Bueno, una pregunta obligada, contador. ¿Qué es la contabilidad gubernamental? Sí, mira, la contabilidad gubernamental es el marco normativo que expresa las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones realizadas por los organismos de la administración pública para estar en posibilidad de presentar su información de forma transparente y oportuna. ¿Qué es esa ley? ¿De qué se trata la ley? Sí, este procedimiento de contabilidad gubernamental elevado en ley nos habla de todas las disposiciones que debe de considerar cada dependencia, cada organismo público para poder llevar sus registros. Entrando publicada en nuestro diario oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008 para entrar en vigor en el año 2009. Sin embargo, no todos los organismos adquirieron o implementaron esta ley de forma automática. Algunos lo siguen haciendo y otros se han ido adheriendo conforme han pasado los años. Sin embargo, la idea es que toda la administración pública lleve a cabo estos registros de contabilidad gubernamental. Entiendo. Entonces, ¿el objeto principal de esta ley cuál es? Establecer criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental para la emisión de la información financiera de los diferentes entes públicos, con el fin de lograr una adecuada armonización. ¿A qué le llamamos armonización? Que de acuerdo a las diferentes leyes normativas y marcos jurídicos que rigen a lo que es una contabilidad, podamos alimentar nuestra contabilidad gubernamental de tal manera que al final todos estemos armonizados, realizándolo de forma conjunta, de forma similar, igualitaria, que cuando se pide información por medio de los portales de transparencia, todas las administraciones públicas, sus organismos y sus dependencias nos den información de forma similar que el ciudadano pueda entenderla. Entonces es fortalecer, implementar, impulsar, desarrollar toda esa armonización gubernamental contable. Así es, la armonización contable pues tiene como objetivo fomentar la contabilidad patrimonial nacional, impulsar la rendición de cuentas, incrementar la eficiencia en la gestión administrativa, fortalecer la tarea de fiscalización e impulsar la transparencia y facilitar el acceso a créditos a las instituciones financieras. Contador, ¿por qué debemos conocer esos pasos de la armonización contable? La administración pública, en su conjunto, en su estructura, debe primero tener en cuenta que tendrá que realizar algunos pasos para llevar a cabo la armonización contable. Primeramente es conocer, en primer lugar, que tanto personal operativo como el directivo conozca esta ley, las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, CONAC, y las obligaciones a las que son sujetos. Eso es conocer. Conocer. ¿Y qué es adoptar, por ejemplo? Una vez que ya conoces lo que es la armonización contable, adoptar va a ser recibir, haciendo los propios pareceres, métodos, doctrinas, ideologías, modas, que han sido creados por otras personas, por otros organismos. Es decir, una vez que se conocen los documentos en esta segunda etapa, es hacer los propios, tomarlos como base y crear los nuestros, que son aplicables a nuestra entidad. Entiendo, y ahora hay que implementar.
Y ahora ya, una vez ya conociste, ya los adoptaste, ahora hay que implementar la contabilidad gubernamental, que ya es poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas para llevarlo a cabo. Es decir, después de que contamos con nuestros documentos adoptados para nuestro ente público, es necesario ponerlos en funcionamiento, verificando que lo plasmado en el papel cumpla con los requisitos necesarios al momento de llevarlos a la práctica. No es otra cosa más que una actualización de todo el patrimonio que tiene una dependencia de la administración pública, una depuración de saldos y una publicación de su información en transparencia. Qué interesante, contador. Pues todo esto es planeación, es programación, es todo lo que tiene que ver con el presupuesto, me imagino. Así es. Es contabilidad, la ejecución, el control mismo. Es correcto. Y por qué no decir la evaluación. Y por último, la transparencia, contador. Sí, porque al final del día la información que nuestras dependencias públicas rinden en su portal de transparencia es de utilidad del ciudadano. El ciudadano hoy en día conoce dónde se está ejerciendo su recurso público. Y entonces, ¿cuál sería el plan de cuentas para que sea una transparencia pura? Sí, ya cuando se tiene una armonización contable, ahora viene presupuestar, ¿sí? Realizar un ciclo presupuestario de la dependencia de la administración pública, y una vez presupuestado realizará un plan de cuentas. Sabemos los que hemos tenido la oportunidad de estudiar contabilidad que toda la ciencia contable se compone, ¿sí?, de diversas cuentas, las cuales nos van diciendo rubro por rubro qué es lo que tenemos que afectar para que nos den una información financiera. De tal manera que una vez que ya hiciste tu ciclo presupuestario, realizarás ahora tu plan de cuentas, tu catálogo de cuentas. Y una vez que realices tu catálogo de cuentas, vas a poder identificar primeramente tus ingresos, ¿sí?, como dependencia. Paso número 1. ¿Sí? Identificar los ingresos captados, es decir, de dónde recibes tú los diferentes tipos de ingresos. Realizar un análisis, un análisis económico-financiero, facilitar tomas de decisiones, contribuir a la definición de la política presupuestaria, medir el efecto de la recaudación, identificar los medios de financiamiento y establecer las características e importancia de los recursos públicos. De todos estos recursos. Así es. ¿Y cuál es el objeto del gasto, contador? Sí, una vez que ya determinas tus ingresos, sí, que ya sabes tú como dependencia de dónde estás nutriendo, ahora viene cómo lo gastas y cómo lo vas a identificar. Primeramente, identificar como dependencia en qué conceptos gastas, ¿sí? Cuantificar la demanda de bienes y servicios dentro de tu dependencia, aplicable a todas las transacciones que realizan los entes públicos. Se conocen las transferencias e inversión financiera que se destina a diferentes entes públicos y se facilita la programación de la contratación de bienes y servicios. Esto es por objeto del gasto. Ahora, por tipo de gasto, la dependencia, la administración pública, tiene que identificar qué es el gasto corriente, qué es su gasto de capital, la amortización de deuda y disminución de pasivos, pensiones y jubilaciones y participaciones. Contador, ¿cuál es la finalidad para identificar las ENDES en el caso del gobierno? ¿Cuál sería esa identificación para poder hacer la contabilidad gubernamental? La administración pública se divide en federación, estados y municipios, y estos a su vez en su forma de gobierno en ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando hablamos del poder ejecutivo, sabemos que está integrado por organismos y dependencias para poder ejercer su operación. Cada organismo y cada dependencia tendrán que apegarse a la contabilidad gubernamental. También vamos a encontrar dependencias de desarrollo social, como salud, educación y familia. De desarrollo económico, agricultura, turismo, servicios, ciencia, tecnología. Los organismos públicos descentralizados de la administración pública, llamados OPDs, también están llamados a llevar la contabilidad gubernamental. Instituciones como
Instituto de la Mujer, Madre Jefas de Familia, programas y demás que tienen las diferentes órganos de la administración pública, tendrán que apegarse a esta ley gubernamental. Muy interesante, contador. Gracias por venir al programa de Carlos Bermúdez Live. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, nos pueda aclarar todo esto que es la contabilidad gubernamental. Carlos Bermúdez a sus órdenes, Carlos Bermúdez Live en todas las redes sociales, carlosbermudez.com.mx. Muchas gracias. Este es tu espacio de superación personal. Carlos Bermúdez Live, un programa en el que nuestros invitados especiales nos hablarán sobre cómo salieron de su zona de confort y lograron trascender. Carlos Bermúdez Live, lunes de 6 a 8 de la noche, aquí en Radio Vital, una onda saludable.